Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El rey jordano advierte de la desestabilización que supondría el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. Podemos, Izquierda Unida y la CUP acusan a Israel de practicar el apartheid y reclaman dejar de venderles armas. Expertos españoles en yihadismo advierten de cambios de perfiles de terroristas con incorporación de jóvenes, mujeres y menores. Condenada a 16 meses de prisión la anciana alemana negacionista del Holocausto. Estos son los titulares del día. Hablaremos después con Raquel sobre la agenda cultural. Hablamos ahora del rey Abdalá de Jordania, que advirtió durante una reunión con miembros del Congreso en Washington que el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén desestabilizará el Oriente Medio, poniendo en peligro la solución de dos estados y desencadenando graves repercusiones en el ámbito palestino, árabe e islámico. Según el rey, las organizaciones terroristas podrían explotar la atmósfera de ira, frustración y desesperación, aunque no descartó tal medida en el futuro, después del establecimiento de un Estado palestino con Jerusalén Oriental como su capital. Por su parte, funcionarios israelíes dudan que Estados Unidos tome la decisión a pesar de la declaración del vicepresidente Mike Pence en un discurso para celebrar el 70 aniversario del Plan de Partición de la ONU. Bueno, la verdad que se ha armado un poquito de revuelo con esto de que el presidente Mike Pence dijo algo así como que el presidente Trump está buscando la forma o de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Pero era más bien una declaración de intenciones un poco en el aire, ¿no? No olvidemos que ahora mismo, o sea, cuando escuchen esta noticia, posiblemente ya sea el 1 de diciembre, y el 1 de diciembre pues es cuando el presidente Trump tendrá que renovar o postergar, mejor dicho, otra vez el traslado, porque esta decisión se tomó hace 20 años de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y todavía no se ha hecho, y lo que se hace cada 6 meses es emitir una decisión que es la potestad del presidente americano de postergar la puesta en marcha de esa decisión. Y eso lo han hecho todos los presidentes desde entonces, desde hace 20 años, Clinton, los Bush, etcétera, etcétera, pasando por Obama, por supuesto. Así que lo que pasa es que como se ha vuelto a hablar del tema, pues el rey de Jordania estaba en Washington y también él, no sé si le preguntaron, pero sacó el tema. Y yo estoy de acuerdo con que igual no es el mejor momento para trasladar la embajada y por eso no lo está haciendo Estados Unidos. Trump ha dicho hace poco incluso que no quiere que de alguna manera bombardear lo poco que se pueda rescatar de un avance en las negociaciones de paz. O sea, no quiere poner escollos en el camino. Pero de ahí a las declaraciones del rey de Jordania a mí me hace un poco gracia, porque dice que esta decisión desestabilizaría el Oriente Medio. Y claro, si uno toma etimológicamente desestabilizar, es decir, que algo que está estable lo sacas de ese equilibrio. Y bueno, yo creo que Oriente Medio se puede definir de muchas maneras, pero no utilizando la palabra estable. Si hay algo que es inestable en este mundo ahora, es el Oriente Medio. Esto desestabilizaría más el Oriente Medio, sí. Pero dice, poniendo en peligro la solución de dos estados. Pero vamos a ver, señor rey, excelencia de Jordania, vamos, la solución de dos estados se ha hablado y se ha planteado en acuerdos internacionales que son los de Oslo, incluso en el de Madrid del año 91. Estamos hablando de los años 90, han pasado 25 años y ahora esto es lo que va a poner en peligro la solución de dos estados y no lo que ha pasado en estos 25 años, que la dirigencia palestina no ha querido sentarse a negociar, sino era bajo sus condiciones definitivas. Y después dice, bueno, que tampoco es que niegan la posibilidad de que Estados Unidos traslade la embajada de Israel, en Israel a Jerusalén, pero dice que lo hagan después de que haya un Estado palestino con Jerusalén como capital, es decir, que le va a dejar
que traiga la embajada a Jerusalén cuando Jerusalén sea la capital del Estado palestino. Pero vamos a ver, no se ha enterado de lo que estamos hablando. Estamos hablando del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, capital del Estado judío. Si después, aparte, algún día, como parte de una negociación de paz, se crea un segundo Estado, que es el Estado palestino, y dentro de las condiciones se crea que va a tener su capital en Jerusalén Oriental, pues por mí, por Israel y por todos, pues da igual si quieren los americanos poner la capital en Jerusalén Oriental, en Belén o en Kfar Kasem. Israel nunca se ha inmiscuido dónde poner la capital un tercer país, cosa que sí hacen todos los países del bloque de la Liga Árabe respecto a dónde puede y debe poner la capital, la embajada, un país como Estados Unidos, cosa que realmente yo le entendería como una total intromisión en asuntos internos de otro país. Y parece que no, que esto se pone como una forma de proteger al mundo de los peligros que podrían ser que Estados Unidos tomara una decisión política, no es un ataque, no es una decisión militar, simplemente una decisión política que ya lo han tomado los representantes democráticos de Estados Unidos. Hace 20 años han tomado esa decisión, pero que ahora un presidente tenga los suficientes bemoles para llevarlo a cabo, esto es lo que va a provocar la desestabilización del Oriente Medio, que está ahí hecho una coctelera, especialmente en los últimos 6-7 años, vamos. Me parece que el que lee esta noticia y no se da cuenta de las falacias que pueden llegar a decirse, e incluso personajes más o menos simpáticos y pacíficos como el rey de Jordania, pues me parece que esta vez se ha pasado. Cargos públicos y electos de los partidos políticos españoles Podemos, Izquierda Unida y la CUP se han sumado este miércoles a una carta con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en la que acusan a Israel de practicar una política de apartheid y reclaman dejar de armar a Israel y dejar de reconocer y normalizar relaciones con un Estado que tiene una conducta profundamente anormal. Los firmantes acusan a Israel de haber puesto en marcha un proceso colonial de limpieza étnica y apartheid por el que hasta la fecha ni una sola persona ha rendido cuentas ante la justicia internacional. Con más de 7 millones de palestinos que nunca podrán volver a su casa, colonias ilegales en Cisjordania y palestinos que residen en Israel como ciudadanos de segunda o tercera categoría, dice. A ello se suma la situación especialmente sangrante en la que viven las más de 2 millones de personas que residen en la Franja de Gaza, cada vez con menos agua potable, con menos horas de electricidad, con menos medicinas y menos recursos, pero con una dignidad y una resiliencia que no se agotan nunca. Pues tengo algo que contarles a los de Podemos, Izquierda Unida y la CUP que se han juntado en esta declaración. Primero, voy a empezar por el final porque es lo más sencillo. Dice, la resiliencia que no se agota nunca se ha acabado hace mucho. Entre otras cosas, han dado el brazo a torcer no solamente la población, que hace mucho que lo haría, los gazatíes, sino que incluso la dirigencia más extremista del grupo terrorista Hamás, que ha dado el brazo a torcer porque los que los están doblegando y están sometidos, como dicen ellos, cada vez con menos agua potable y menos horas de electricidad, no es por Israel. Esto lo ha pedido y lo ha exigido la autoridad palestina, sus propios hermanos con quienes se supone que tienen que crear ese Estado palestino. Pero no solamente eso, y aparte de otras cosas, de valoraciones digamos, éticas, que luego entraré en ellas, los datos que tienen esta gente están un poco desfasados. Esto que hablan de las más de 2 millones de personas que residen en la Franja de Gaza. Miren, la Franja de Gaza es un sitio súper poblado, pero no viven ni más de 2 millones de personas, sino que bastantes menos. Viven alrededor de 1,5 millones de personas, que ya son muchos para la superficie que hay ahí, pero que no tienen por qué mentir tan descaradamente con datos que no, lo único que van a llevarles es a que la gente alguna vez revise y diga, pero ¿y esto de dónde han sacado? ¿En qué enciclopedia lo han mirado? ¿En qué Wikipedia del mundo
más cutre lo han mirado. Lo mismo que los 7 millones de palestinos que nunca podrán volver a su casa. Vamos a ver. En 1948 se produjo la salida de los árabes que vivían en el mandato palestino por iniciativa, la mayoría de ellos, la tremenda mayoría de ellos, por iniciativa de las propias autoridades árabes en Israel, el mufti, que le dijo: salgan de aquí y en 2 o 3 semanas vuelvan, porque vamos a matar y a eliminar a todos los judíos que viven en Israel. Y también los dijeron los ejércitos invasores. Pero los que se fueron, y así lo recogen las cifras, fueron 700.000 personas. Y de 700.000 personas, por más crecimiento vegetativo que tengan, que se hayan ido al extranjero a vivir en condiciones de refugiados, pues llegar a 7 millones, la verdad que ni en los mejores manuales de reproducción asistida se logran esas cifras. Así que no hay 7 millones de personas que son palestinos que nunca podrán volver a su casa. Eso es otra historia. Luego ya entramos en valoraciones que tienen que ver con la política y con la ética. Por ejemplo, llamar Día Internacionalidad de Solidaridad con el pueblo palestino al día en que los palestinos dijeron que no querían tener un país propio. Estamos hablando que esto lo celebran, lo inventaron, este Día Internacional de Solidaridad, lo inventaron para el 29 de noviembre, porque el 29 de noviembre, como todo el mundo sabe, estas fechas se han celebrado mucho estos días. En 1947 se votó en las Naciones Unidas la resolución 181 de la partición de lo que era el mandato británico de Palestina en 2 países. Uno árabe, no palestino porque nadie usaba esa terminología, y otro judío. Esto es no sionista ni israelí, judío. O sea que el país que las Naciones Unidas creó era un país, un Estado judío. Y los árabes que vivían ahí, los que ahora se autodenominan palestinos, y el resto de los países que formaban la Liga Árabe, rechazaron esa oferta. Entonces, sobre ese rechazo de la oferta de crear un Estado propio, hoy en día es el Día Internacionalidad, o ese día se festeja el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. ¿Cuál es el problema? Por favor, yo quiero ser solidario con el pueblo palestino, pero que me digan qué es lo que quieren, porque si rechazan ese día la creación de un Estado, ¿qué es lo que vienen a reivindicar? Es cierto que 65 años después, el 29 de noviembre de hace 5 años, del 2012, pues fueron a Naciones Unidas y dijeron: sí, ahora queremos un Estado palestino, vale. Pero entonces ya la cosa no se puede hacer según las mismas normas, porque ellos rechazaron la oferta de Naciones Unidas. Ahora, para crear un Estado palestino, por leyes y por la legislación internacional, tienen que ser una iniciativa de Israel la creación de un Estado palestino. No puede ser que alguien diga: ahora vamos a crear un Estado palestino, y Israel no tiene lo que opinar. Es como si viniera ahora a Naciones Unidas y dijera: da igual lo que opinen los españoles e incluso lo que opinan los catalanes. En este momento creamos Cataluña. ¿Qué es esto? No se puede crear de la nada y porque un externo así lo determine. Bueno, esto es con respecto al Día Internacional del Pueblo Palestino, y después quedan las cosas, las tonterías estas de España tiene que dejar de armar a Israel. Pues mira, si los datos del comercio exterior de España fueran secretos, pues tendríamos un problema para saber qué armas le vende España a Israel. Pero en realidad hace poco se propuso un boicot y se llevó una lista detallada de lo que España le vende a Israel y lo que Israel le vende a España. Y las armas, entre comillas, que España le vende a Israel son pistolas para tiro deportivo.
pistolas para hacer deporte esto de tiro al blanco, no para matar palestinos, no para sembrar el odio en el Medio Oriente, ni nada de eso. Así que o no lo saben, o son mentirosos, o es una mezcla de ambas dos historias. Todo esto dice también, tienen que normalizar, dejar de reconocer y normalizar relaciones con un Estado que tiene conducta profundamente anormal. Lo de la conducta profundamente anormal, no voy a hacer un chiste fácil quién es el que la tiene, pero voy a decir, quedarse con la etimología, con la lingüística de esta expresión, porque esto está entrecomillado, lo firman ellos. Dejar de reconocer y normalizar. O sea, tenemos que, como españoles, alejarnos de normalizar las cosas. Tenemos que volver a situaciones anómalas. Esto es lo que se reclama. Salir de la norma y hacer algo que está fuera de lo normal, porque justamente dicen que la conducta de ese país es la anormal. Así que bueno, tenemos ahí una gran contradicción y luego el proceso colonial de limpieza étnica. Pero vamos a ver, si hay más palestinos ahora que cuando Israel reconquistó estas tierras en la Guerra de los 6 días. Si hay más gente, no puede haber un proceso de limpieza étnica, porque limpieza étnica es cuando se mata gente, cuando se la echa a la gente, cuando quedan menos que antes, no cuando quedan más. Así que también lo que dicen los palestinos que residen en Israel son ciudadanos de segunda o tercera categoría, cuando en realidad los palestinos o los árabes israelíes que residen en Israel tienen derecho a votar. Y fíjate que simplemente un dato: el tercer partido más votado de Israel, que más representantes tiene en el Parlamento, es el partido de árabes israelíes. Los árabes también pueden votar a partidos israelíes judíos y no a esta lista árabe conjunta, con lo cual la representatividad que tienen es en la política es total. Están en todas las áreas económicas y políticas y de libertad de que dispone el país. Y el único terreno donde se diferencian del resto de la población es algo en que mucha gente pues estaría contenta de no tener que servir en el servicio militar y perder 3 años de tu vida para defender el país. Eso es la única diferencia entre un árabe israelí y un israelí que no es árabe de origen. Así que mi única recomendación a la gente de Podemos, Izquierda Unida y la CUP es que, por favor, yo entiendo de que uno tenga ideologías, pero no se puede ser tan tonto que cuando lees los libros, ves las películas y ves la realidad que se va transformando y ya las ideologías van demostrando lo falsa que eran muchos de sus argumentos, sigas emperrado en un discurso de la época de que Stalin imponía sus simpatías y antipatías al mundo. Han pasado ya muchos años, no solamente de la caída del muro, sino de la caída del estalinismo, y esta gente vive con los argumentos del antisemitismo rancio, con olor soviético y con alguna variante más moderna, pero básicamente eso, con discursos que son básicamente falsos. Durante una reciente mesa redonda sobre yihadismo en España, expertos de este fenómeno han advertido de cambios en los últimos 5 años, como la inclusión de mujeres y menores de edad, la presencia de activistas españoles y la juventud en la que comienza la radicalización. Según los ponentes, unas 40.000 personas de 120 países se han desplazado a Siria o Irak para incorporarse al Daesh, unos 5.000 de Europa. Solo el 40% de los 230 detenidos o muertos en España estaba soltero, lo que significa que hay una mayoría de casados para los que tener esposa e hijos no es un obstáculo para desplazarse y sumarse a las filas del Daesh. Bueno, y digamos que vamos a actualizar este análisis que se hizo recientemente en una mesa redonda sobre el yihadismo, porque a la luz de las derrotas militares
territoriales de Daesh, hoy en día pues ya no se desplaza gente para luchar allí, sino que lo que están es en la vía inversa, es saliendo de Siria e Irak y volviendo a sus países de origen en Europa, en algunos casos, y en otros emigrando a esos países de Europa, llegando a estas tierras en calidad de, puede ser de refugiado incluso. A veces no, a veces con documentación falsa, pero van a llegar y van a ser más, y si no pueden llegar van a procurar que los que son afines a Daesh sí prosigan la labor en Europa. Lo que determina este análisis, aunque es un poco tardío, como digo, porque el fenómeno está cambiando mucho, es que ya no van a ser el perfil de los que se desplacen a Siria o Irak, sino de los que atenten en nuestra casa, nuestros vecinos, van a ser personas de lo más normales, o que así nos los van a parecer. Gente que tienen familia, gente que incluso tienen la nacionalidad, por ejemplo, española, gente que hasta hace poco tiempo no profesaba no tenía signos externos de religiosidad, e incluso gente de la que ni siquiera sabíamos que se habían convertido al Islam, porque parte de la yihad es el disimulo para poder infiltrarse y provocar el mayor daño posible. Esa es la filosofía, esa es la ideología, esa es la maldad intrínseca del terrorismo yihadista. Y hay que estar muy, muy alertas, porque esto, aunque Daesh esté derrotada en lo militar, no significa que se acaba el terrorismo yihadista, sino que se va a trasladar a nuestra cercanía. La audiencia de Detmold, en Alemania, condenó a 16 meses de prisión a Ursula Haberbeck, una recalcitrante negacionista del Holocausto de 89 años, sobre la que pesan varias penas más, pendientes aún de los recursos presentados a instancias superiores. La Corte declaró culpable de incitación a la violencia a la abuela acusada por una carta enviada en 2016 al alcalde de esa ciudad, asegurando que Auschwitz había sido un campo de trabajo, no de exterminio. En esos momentos se juzgaba en esa misma audiencia al exmiembro de las SS, Reinhold Hanning, acusado de complicidad en los asesinatos de 170.000 confinados en Auschwitz. Haberbeck tiene varias condenas acumuladas que no han sido ejecutadas aún, como la que le fue dictada el pasado octubre a 6 meses de cárcel en Berlín por negar la existencia de cámaras de gas en Auschwitz. Y bueno, y aunque a la señora Haberbeck la condenen una y otra y tercera vez o cuarta y quinta vez, da igual, porque ella sabe que con 89 años no va a ir a la cárcel, que no le van a hacer nada, y que por eso esta furibunda nazi es tan valiente ahora. Durante los anteriores 70 años no abrió la boca, pero ahora, porque en Alemania ser negacionista del Holocausto está penado por la ley, y no salió a defender ni en los juicios de Nuremberg, ni en las persecuciones que se hacían en el mundo de los casanazis, como los Larsfeld o el Wiesenthal, etc. Ahora, cuando sabe que la justicia de su país no la puede encarcelar, sí que la pueden juzgar, sí que la pueden condenar, pero no la pueden hacer físicamente absolutamente nada, pues es cuando esta persona no se frena y sigue pronunciando sacando su veneno, porque haciendo honor a la herencia de la cobardía que demostró, por ejemplo, el máximo líder que iba a llevar al imperio alemán durante 1000 años, pues Adolf Hitler, que cuando entraron las tropas enemigas, temiendo la cárcel o ser juzgado, pues simplemente se quitó la vida, y también le recomendó a sus lugartenientes que se la quitaran, y estos incluso mataron a sus propios hijos con tal de no sufrir la
vergüenza en el honor. Este es el honor nazi. Este es el honor de esta señora Haberbeck y de todos los seguidores y negacionistas de siempre y nuevos negacionistas que solamente asoman la patita como en el cuento del lobo que se quiere comer a los cerdos, a las cabritas, perdón, solo asoma la patita cuando está segura de que no le van a hacer nada. Esta señora es una miserable, aunque tenga 89 años. Esta señora es una representante del mal en la tierra y ojalá que no tengamos que sufrirla mucho más tiempo entre nosotros. Terminamos aquí las noticias de esta semana. Volveremos ya el próximo lunes. Jorge, contigo estaremos el martes. Sí, bueno, mientras tanto, Shabbat Shalom a todos. Hacemos una pausa ahora para volver con la agenda cultural. Ya estamos en esta segunda parte de la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cerramos semana y bueno, queremos que nos cuentes con qué vamos a hacerlo. Pues no cerramos del todo el tema del negacionismo, de los responsables, los verdugos, ¿no? de la Shoah. En este caso les hablamos acerca del contable de Auschwitz, que ha sido declarado apto para cumplir su condena de cárcel pese a sus 96 años. Sus abogados argumentaban que su cliente no estaba en condiciones de entrar en la cárcel dada su elevada edad y su estado de salud. Pero el nonagenario Oscar Groening es apto para ser encarcelado y cumplir con la condena de 4 años de prisión por un delito de complicidad en el asesinato masivo en un campo de exterminio nazi, según ha dictaminado la justicia alemana. Groening, de 96 años, fue condenado en julio de 2015 por la audiencia de Luneburgo, en el noroeste del país, por colaborar en el asesinato de al menos 300.000 personas. El antiguo voluntario de las Waffen-SS admitió haberse incautado del dinero de los judíos deportados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz y de haber vigilado la llegada de los transportes al complejo del campo. Durante décadas, las personas que colaboraron de forma indirecta en asesinatos masivos no fueron sentadas ante la justicia en Alemania. ¿Cuándo cambió esto, Alex? Cuando se condena a John Demianuk a 5 años de prisión en 2011 por complicidad en más de 28.000 asesinatos en el campo de exterminio de Sobibor. El cambio de enfoque judicial permitió llevar ante el juez a quienes cooperaron con la maquinaria de exterminio nazi. Hasta entonces, las fiscalías alemanas solo presentaban demandas contra aquellos sobre los que podían demostrar una participación directa en los delitos, debido a una sentencia previa de 1969 del Tribunal Supremo de Alemania que sostenía que no todo aquel que estuvo involucrado en la maquinaria asesina de los campos de concentración y exterminio podía ser responsabilizado por todo lo que ocurrió dentro. Esto ha cambiado y por eso el contable de Auschwitz, Oscar Groening, ingresará en prisión. Bueno, pues una noticia que damos aquí en la agenda para abrirla. Y continuamos ahora con el año judío. Sí, bueno, es una foto, es una la portada, no es la portada de la agenda. Una bonita portada. Sí, de Sefarat Editores del año judío 5778 que les presentábamos allá por Rosh Hashanah, sí. Pero que claro, esta agenda incluye el calendario gregoriano también, el calendario, la era común, digamos, el calendario de la era común. Así que nos ha parecido buena idea volver a recordarles que pueden hacerse con esta maravillosa agenda justo en estos días en los que se preparan los regalos de Hanukkah y para nuestros oyentes no judíos los de Navidad, ¿no? Son los últimos ejemplares de esta agenda del año judío 5778 que nos presenta Sefarat Editores, una agenda con toda la semana a la vista, el calendario hebreo y el calendario gregoriano, todas las festividades, conmemoraciones y ayunos judíos y la parashá de cada semana.
Es un homenaje también a aquellas mujeres judías que desde finales del siglo XIX hasta nuestros días cambiaron el mundo, alteraron el modo en que nos vemos y nos ven los demás e hicieron avanzar la historia, el conocimiento científico y el bienestar de la humanidad en categorías tan diversas como la filosofía, la política, la religión, la economía, las ciencias, la medicina, las humanidades, etc. Por eso la portada está dedicada a Rita Levi Montalcini, la premio Nobel. Uh-huh. Son 240 páginas, la encuadernación en rústica con solapas y bueno, cuesta muchísimo menos de lo que vale. Son 16 euros incluidos y aparte los gastos de envío. Se puede pedir desde cualquier parte del mundo y como siempre se la recomendamos. Es la agenda que usamos aquí en Radio Sefarad. Bueno, pues con esa agenda les recomendamos continuar el año y con esta próxima recomendación les recomendamos pasar un Shabbat Shalom. Sí, mira, es un recordatorio porque ya les comentábamos a nuestros oyentes, creo que en las noticias de los lunes, que Eduardo Paniagua, Premio Nacional de Música Clásica 2009, y Jorge Rosenblum, el director de Radio Sefarad, colaboradores en la investigación de la música hispano-hebrea anterior a la expulsión de 1492 y judeo-española posterior a ella, presentarán un programa sonoro y didáctico de este legado en el Centro Sefarad Israel el jueves 7 de diciembre a las 7 de la tarde. O sea que estén atentos porque es una oportunidad única, nada habitual, de oírlos en dúo además en el escenario perfecto, el del Palacio de Cañete y en vísperas de una de las fiestas más entrañables de nuestro calendario, de Hanukkah, que estará además allí en la calle. Sí. Además podrán hablar con los artistas después del concierto y sonarán temas como Morena me llaman, Dror Kibra, una oración tradicional sefardí para Hanukkah, las rosas en florece, a Levanta Yaco, bueno. Todos esos temas, como hemos dicho, los éxitos, hits. Los grandes hits sefardíes. Exacto. Jorge Rosenblum estará al canto, a la cítola y el pandero, y Eduardo Paniagua al cuanún, el salterio, las flautas y el coro. Y les recordamos la fecha y la hora, 7 de diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, milagro antes de Hanukkah. Pues con esa cita nos despedimos hasta las noticias de los lunes. Que pasen un Shabbat Shalom. Exacto. Y gracias por escucharnos. Shabbat Shalom.